Laboratorio de datos, concreto. ¿Desde qué punto de vista y sobre qué tema, Hernán? Vamos a hablar sobre el RIGI, que según el presidente es un éxito fenomenal. Sí, lo dijo en la cadena nacional. Sí, ¿querés escucharlo? De me hecho, encantaría si lo podemos repasar. ¿se puede? A ver. A ver. ¿Lo tenemos, a Milei? Gracias al RIGI tendremos el terreno de crecimiento lleno de nuevos jugadores que nunca existieron en nuestro país. A base de darle un marco fiscal lógico a las inversiones de más de 200 millones de dólares, ya tenemos solicitud de aprobación de inversiones por más de 11.800 millones de dólares. Y hay anuncio por miles de millones más en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas. Bien, va viento en popa el RIGI. Sí, 11.000 millones de dólares, imagínate. Claramente, 11.800 millones de dólares, montonazo. Vos decís, fantástico. Te vengo a dar algunas malas noticias. Mirá, Hernán, te vengo a contar jueves, algunos casi fin datos. de semana, fin de año, fiestas, no empecemos. No sé para qué me invitan, ya saben cómo me pongo. Pero bueno, la primera cuestión es que no son 11.800 millones. Viste que el ministro de Economía, Caputo, va tuiteando y diciendo, bueno, anunciaron esto, hicimos la cuentita, sí. Te da 8.420. No seas malo, son 4 palos menos. Nos comimos casi, bueno. En fin, y acá separamos en dos grandes grupos. Por una razón. ¿Quién está motorizando esos anuncios? ¿Qué empresa está motorizando esos anuncios? YPF. La empresa estatal, que Milei claramente no quería, impulsa casi 6.000 millones de los 8.000, el 70%. Con esos 3 obras, o con esos 3 proyectos, el de licuefacción, Vaca Muerta, Oleoducto Sur, ahora te los voy a contar igual, bueno. Parque El Quemado y demás. Bueno, la amplia mayoría lo está impulsando desde el Estado la empresa privado-estatal. Esto es un dato en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que es un gobierno que hacía todo esto, que denosta el Estado. Milei es el topo del Estado, que vino a destrozar el Estado. Sin embargo, usa la empresa del Estado para tratar de adornar que funciona este proyecto. Pero además te quiero contar algunas otras cosas. Sigamos adelante. Mira, bueno, acá te decía, fíjate, el régimen, 2.500 millones que impulsa YPF. YPF estrena el RIGI. YPF se sume a PAE, para otro proyecto. Todo, YPF. La estrella del RIGI es YPF. La empresa estatal. Permíteme recordarte en la placa siguiente algo que tal vez para algunos se habían olvidado, pero Milei quería privatizar YPF. Bien, ahora resulta que YPF es la herramienta que utiliza. O sea, el Estado es el mayor motor de las inversiones que hasta acá se contabilizan. Definitivamente, el 70%. Se entera el presidente, se cae de espalda, te digo. Bueno, yo creo que lo sabe, pero te traigo más malas noticias, lamentablemente. Porque, ¿qué pasa con esos proyectos? Te relaté varios de los proyectos, pero varios de esos proyectos ya estaban en carpeta antes del RIGI y algunos otros no fueron mucho negocio. El primero tiene que ver con esto que decía, YPF se suma a PAE para hacer o para traer barquitos y hacer licuefacción y exportar el gas. Sí. Fantástico. Eso significa una inversión de 3.000 millones de dólares. Pero viene a compensar la caída de esta inversión de Petronas, que la comentamos acá, que era de 30.000 millones de dólares. Es decir, sale un proyecto de 30.000, entra uno de 3.000 dentro del RIGI. Que además, por lo que Flaco entiendo, negocio hicimos. tenías un puerto, todo un proceso productivo para la licuefacción, ahora lo hace un barco y se lo lleva. Sí. Se lo llevas al barco y se lo lleva. Claramente, pero además de 30 a 3, y este proyecto ¿Cuántos puestos de trabajo generaba? estaba acordado que se aprobara con la ley de GNL, que era mucho más beneficiosa para los argentinos que el RIGI. Nada que ver. Anterior. Claramente, que no se terminó de votar en el Senado. Sí. Sigamos. Fíjate qué pasa, y acá te vengo a traer varios de los proyectos. Oleoducto Sur, que recién hablábamos. Bien, pero ¿de cuándo es? Del 2023. ¿Qué es Vaca Muerta Sur? Este el sí es oleoducto el privado. Estos son los privados que mencionabas. No, esto también es YPF. También YPF. Ya estaba anunciado, era de la YPF anterior. Okay. Es octubre del 2023. Vamos a otro de YPF. Volvemos para atrás un segundo. Mendoza, el Parque Solar El Quemado. También 4 de noviembre del 2023. Mendoza
suma 6 nuevos parques solares. Ya estaba previsto. Ahí está el monto. Y el gobierno lo está contando como los miles de millones de dólares que entran del RIGI. Sí, claro, ahora van a entrar en el RIGI, pero ya los iban a hacer. Don Rodrigo Díaz de Carrera aparece muy seguido en este gobierno. Tremendo. Ya estaba fundado y él no lo vio. Noviembre del 2023. Extienden 32 kilómetros el gasoducto Vaca Muerta Norte y amplían la capacidad de la planta de Trayatén. Este es un proyecto de TGS que también está en el listado y que es de noviembre del 23 el anuncio. Ya estaba en el paquete. Sigamos. Lo mismo. Eris LLC compró el 100% del proyecto Hualcamayo en San Juan. También este proyecto es del 2023 y lo computan dentro de los carbonatos profundos de 1.000 millones de los anuncios que hizo el gobierno. ¿Esto también es IPF o esto No, es esto privado? ya es privado. Es privado. Ya es privado. Lo mismo que estos dos. Este es de POSCO y fíjate, también del 2023 y finalmente este del 2023 que es de cloruro de litio en el Salar del Hombre Muerto. Todos. Cuentan que hay empresas que se cambiaron el nombre, que ya tenían inversiones, pero que se cambian el nombre para entrar con el RIGI. Claro. Pero ya habían decidido la Todos. inversión antes. Todos los proyectos que te mencioné, salvo el de 3.000 millones, que viene a reemplazar el de 30, Sí. todos los demás ya estaban anunciados. No hay ninguno nuevo. Te lo juro, cuando lo empecé a hacer el relevamiento hoy más temprano, no lo podía creer. No puede ser. Bueno, finalmente te muestro algo que ya lo vimos en otro momento, que es todo esto viene a cuento, además, de los beneficios que le ha dado un proyecto que sí se concretó, que fue el gasoducto, que en materia de divisas a la Argentina hoy le está dejando 5.000 millones de dólares y que no solo no lo impulsó este gobierno, sino que cuando llegó el gobierno, Milei al gobierno, directamente lo suspendió. Pero lo cierto es que en materia de RIGI, todos los proyectos que anunciaron, salvo uno, ya estaban anunciados de antes. ¿Cómo es que dijiste en el arranque? ¿Para qué me llamas y sabes cómo me pongo? Es un gran nombre de sección para Hernán Lecher. Bueno, nos vamos a ir a la mesa porque está Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dijo recién Guadalupe Tagliaferri, deberíamos estar discutiendo presupuesto y estamos discutiendo por un senador que cruzó con $200.000 la frontera de contrabando. Le vamos a preguntar sobre todo esto a Carlos. Vamos a la mesa. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien. Antes de meternos en el Congreso en otros aspectos. Antes de meternos, déjame decir una cosa de lo que dijo Sí, Lercha claro, recién, cómo no. corroborando, pero esa inversión de 3.000 millones, vos algo también dijiste, reemplazaron con un barco la cosa que nosotros habíamos aprobado, yo fui en ese momento la presidenta de la Comisión de Presupuestos, el acuerdo con Petronas, que desde esa entonces oposición denunciaban, nos hicieron un lío bárbaro cuando nosotros llevamos ese proyecto, decían que era un proyecto para favorecer una empresa, qué sé yo, cuánta historia, que tenía que ver con que se instalaba la planta de gas licuado y que de ahí se iba a exportar en conjunto con una de las 8 petroleras más grandes del mundo, pero curiosamente una empresa estatal, Claro. porque hay que decir Petronas, que Petronas sí, es estatal. una empresa estatal. Malaya. Malaya. Y ¿sabe por qué se abortó? Porque los de Petronas se cabrearon y se fueron, porque le quisieron cambiar el proyecto que se iba a hacer en la provincia de Buenos Aires para no favorecer a la provincia de Buenos Aires. Y entonces se lo querían llevar a Río Negro. Y los tipos dijeron, no, pará, eso nos complica la vida, no es lo que teníamos acordado, y se cayó. Y terminan resolviéndolo con un barco y con una inversión muchísimo más chica. 10 veces más chica. 10 veces más chica. Digo yo para que lo tengamos en cuenta, porque a veces si no lo lees todo, hablas de 3.000 millones y bueno, pero igual son 3.000 millones. No, son 3.000 en vez de 30.000, ¿no? Eso tiene que O quedar sea, clarito. son menos 27.000. Y diría, como producto de el manejo político de una situación que desde el punto de vista empresario estaba no solo encaminada, sino resuelta.